Debe de saber lo que pasa en Matacbarán, donde grupos delictivos de diferentes organizaciones criminales se mantienen desde sus guaridas para trastocar la paz social de Huaca. Imagina una noche oscura en las calles de la Ciudad de México, donde el eco de un disparo aún resuena en la memoria de un hombre implacable, Omar García Harfuch, un nombre que retumba en los pasillos de la justicia mexicana, se enfrenta a una herida personal que lo marcó para siempre: el asesinato de su hermano, un crimen brutal orquestado por una célula criminal que creyó haber escapado del castigo, pero no contaban con la tenacidad de Harfuch, un hombre que no descansa, que no olvida y que ahora lidera una cacería épica para desmantelar un imperio del narco. Este es el relato de una venganza calculada, de una captura imposible y de una operación que envió 238 furgones blindados a las puertas del mal. Quédate, porque esta historia te va a atrapar, y cada 3 segundos te sorprenderá con un giro que no esperas. Omar García Harfuch no es solo un nombre, es un símbolo de resistencia en un México herido por la violencia. Hace años, su hermano, un joven lleno de sueños, fue ejecutado a sangre fría por una célula del crimen organizado que operaba en las sombras de la capital. La pérdida fue un golpe devastador, pero también el combustible que encendió en Harfuch una determinación feroz. No se trataba solo de justicia personal, era una misión para arrancar de raíz el cáncer que corroe a la sociedad mexicana. La investigación comenzó en silencio, con Harfuch revisando cada pista, cada susurro en las calles, cada informe clasificado que llegaba a sus manos. Mientras la ciudad dormía, él trazaba un mapa mental de los movimientos de los criminales, sus conexiones, sus métodos. La célula responsable no era un grupo cualquiera, estaba vinculada a un cártel poderoso con tentáculos que se extendían desde los callejones de Tepito hasta las mansiones de Polanco. El primer gran avance llegó cuando un informante, arriesgando su vida, reveló el nombre del sicario que apretó el gatillo contra el hermano de Harfuch. Lo llamaban el Cuervo, un asesino a sueldo conocido por su precisión letal y su habilidad para desaparecer sin dejar rastro. Pero Harfuch no es de los que se rinden con un equipo de élite. Comenzó a rastrear el Cuervo siguiendo pistas desde bares clandestinos hasta escondites en las afueras de la ciudad. Cada movimiento era un riesgo. Un paso en falso podía alertar al cártel y la vida de Harfuch y su equipo estaba en la cuerda floja. Pero la paciencia rindió frutos. Una noche, en un operativo relámpago en un almacén abandonado en Iztapalapa, lograron capturar a El Cuervo. No fue fácil. El enfrentamiento dejó 2 agentes heridos y un tiroteo que resonó en los titulares de la mañana siguiente. La captura del Cuervo no fue el final, sino el comienzo de algo mucho más grande. Durante el interrogatorio, el sicario, bajo presión, reveló detalles que Harfuch no esperaba. El asesinato de su hermano no fue un acto aislado, era parte de una operación más amplia para enviar un mensaje a las autoridades. Nadie, ni siquiera la familia de un alto funcionario, estaba a salvo, pero Harfuch no se detuvo ahí. Con la información obtenida, identificó la base de operaciones de la célula criminal, un complejo fortificado en las afueras de Catepec, un lugar donde el cártel almacenaba armas, drogas y dinero. La magnitud del descubrimiento era abrumadora. Harfuch sabía que una operación convencional no sería suficiente. Necesitaba un golpe contundente, uno que desmantelara la estructura criminal de un solo movimiento. La planeación de la ofensiva fue meticulosa. Harfuch reunió un ejército de agentes federales, comandos especializados y apoyo de inteligencia militar. La logística era un desafío titánico. 238 furgones blindados, cada uno equipado con tecnología de punta y tripulado por hombres entrenados para enfrentar lo peor. La operación, bautizada como Tormenta de Acero, se diseñó para golpear al amanecer, cuando los criminales estarían menos alerta. Pero antes, Harfuch enfrentó un dilema moral. ¿Era esta cacería solo por justicia o había algo personal en su cruzada? En las noches previas, se dice que Harfuch visitó la tumba de su hermano buscando claridad. La respuesta llegó en forma de resolución. No solo vengaría a su familia, sino que protegería a miles de familias mexicanas de la misma tragedia. El día de la operación, el cielo estaba cubierto de nubes grises.
como si presagiara la tormenta que estaba por desatarse. Los furgones avanzaron en formación, recorriendo 60 kilómetros desde la base central hasta el bastión criminal. La inteligencia había identificado puntos, entradas secretas, torres de vigilancia y depósitos subterráneos. Cuando los primeros rayos del sol tocaron el horizonte, el ataque comenzó. Explosiones controladas abrieron brechas en los muros del complejo mientras los comandos irrumpían con precisión quirúrgica. Los criminales, tomados por sorpresa, intentaron resistir, pero la fuerza abrumadora de los furgones y la coordinación impecable de los agentes los superaron. En menos de 2 horas, la base estaba bajo control, con 73 detenidos, toneladas de droga confiscadas y arsenales enteros decomisados. Pero la historia no termina ahí. Entre los documentos hallados en el complejo, Arfo descubrió algo que lo dejó una lista de nombres, políticos y empresarios conectados con la célula criminal. Algunos eran figuras públicas respetadas, otros operaban desde las sombras. Este descubrimiento abrió una nueva fase en la investigación, una que amenazaba con sacudir los cimientos del poder en México. Arfo sabía que exponer estos nombres podía costarle todo, pero también sabía que el silencio no era una opción. Mientras los furgones regresaban a la base cargados con evidencia, él ya planeaba el próximo, una redada aún más grande, una que no solo desmantelara al cártel, sino que expusiera a quienes lo protegían desde las altas esferas. Si te está gustando esta historia de valor y justicia, suscríbete al canal para no perderte lo que viene. Cada detalle cuenta y juntos podemos seguir destapando las verdades que México necesita escuchar. La segunda fase de la operación llevó a Harfuch a un terreno aún más el mundo de la política y los negocios turbios. Los documentos encontrados en Ecatepec revelaron una red de complicidades que cruzaba fronteras. Había transferencias bancarias a cuentas en paraísos fiscales, nombres de empresas fantasma en Panamá y conexiones con funcionarios en Estados Unidos. Harfuch entendió que el cártel no operaba solo, tenía aliados en lugares inesperados. Uno de los nombres más impactantes en la lista era el de un senador mexicano, alguien que en público abogaba por la seguridad, pero en privado facilitaba rutas para el tráfico de drogas. La evidencia era grabaciones, correos y testimonios de testigos protegidos. Pero acusar a una figura de tal calibre requería más que valentía, necesitaba pruebas irrefutables. Harfuch formó un equipo especial trabajando en secreto para evitar filtraciones. Cada noche, en una oficina, sin ventanas en el corazón de la Ciudad de México, analizaban datos, cruzaban información y preparaban un caso que pudiera resistir cualquier tormenta mediática. Mientras tanto, las calles no estaban tranquilas. El cártel, debilitado pero no destruido, lanzó una ola de represalias, ataques a estaciones de policía, amenazas a periodistas y rumores de un atentado contra el mismo Harfuch. Pero él no cedió. En una maniobra audaz, ordenó redadas simultáneas en 5 Estados Unidos capturando a 18 operadores clave del cártel, incluyendo a un contador que manejaba las finanzas de la organización. Cada detención era un paso más cerca de desmantelar la red por completo. La presión internacional también creció. Las conexiones con Estados Unidos llevaron a Harfuch a colaborar con la DEA, aunque no sin tensiones. Algunos agentes extranjeros querían controlar la narrativa, pero Harfuch fue claro. Esta era una lucha mexicana y él no permitiría que se convirtiera en un espectáculo político. Las pruebas acumuladas apuntaban a una operación transnacional que usaba el tráfico de drogas para financiar campañas políticas y proyectos de infraestructura. Cada nuevo hallazgo era un rompecabezas que Harfuch armaba con paciencia, sabiendo que un error podía costar vidas. En una de las redadas, encontraron un disco duro con videos de reuniones entre capos y funcionarios, material que Harfuch guardó bajo llave, consciente de su poder explosivo. El impacto de la operación no solo se sintió en los círculos criminales, sino en la sociedad mexicana. Las noticias de los furgones blindados recorriendo Ecatepec se convirtieron en un símbolo de esperanza para muchos, pero también en un recordatorio de lo profundo que el crimen había calado en el país. Harfuch, siempre reservado, dio pocas declaraciones, pero sus acciones hablaban por él. En las comunidades más afectadas por el narco,
su nombre comenzó a circular como un faro de justicia. Sin embargo, no todos lo veían así. En los pasillos del poder, algunos lo consideraban una amenaza, un hombre que no respetaba las reglas no escritas de la política mexicana. Los rumores de un posible exilio o un atentado contra él crecieron, pero Harfuch seguía adelante, impulsado por la memoria de su hermano. La tercera parte de esta historia nos lleva al corazón de la batalla final. Con la célula criminal debilitada y los nombres de los cómplices expuestos, Harfuch sabía que el tiempo jugaba en su contra. Cada día que pasaba, los poderosos detrás del cártel movían sus piezas para protegerse. Pero Harfuch tenía un as bajo la manga, un testigo clave, un ex miembro del cártel que había decidido colaborar. Este hombre, conocido solo como el Silencioso, proporcionó detalles minuciosos sobre las operaciones internas, incluyendo un plan para desestabilizar al gobierno mexicano con una serie de ataques coordinados. Con esta información, Harfuch lanzó una última ofensiva, esta vez no solo contra los criminales, sino contra los sistemas que los habían permitido prosperar. La operación final, conocida como Justicia Eterna, fue un despliegue sin precedentes. 150 agentes, apoyados por helicópteros y drones, atacaron simultáneamente 3 puntos estratégicos del CAUN Laboratorio en Sinaloa, un centro de distribución en Tijuana y una mansión en Monterrey donde se reunían los líderes. La coordinación fue impecable y los resultados, devastadores. En Sinaloa, confiscaron 3 toneladas de metanfetaminas. En Tijuana, desmantelaron una red de túneles que cruzaban la frontera. Y en Monterrey, capturaron a 2 de los capos más buscados del país. Pero lo más importante fue el nadie, sin importar su poder, estaba fuera del alcance de la justicia. Harfuch, agotado pero firme, supervisó cada detalle desde una base de comando móvil. Cuando los últimos detenidos fueron trasladados, se permitió un momento de reflexión. La muerte de su hermano había sido el detonante, pero la lucha se había convertido en algo más grande, una cruzada por un México donde las familias no vivieran con miedo. Sin embargo, sabía que la victoria no era total. Las redes criminales son como la hidratación, corta una cabeza y otra aparece. Pero por primera vez en años, sintió que había honrado la memoria de su hermano no solo con venganza, sino con un legado de justicia. La lucha de Omar García Harfuch no terminó con la captura de El Cuervo ni con el asalto a la fortaleza criminal en Ecatepec. Lo que comenzó como una búsqueda personal de justicia se transformó en una cruzada que puso al descubierto una red de corrupción más profunda, una que amenazaba con desestabilizar no solo a México, sino también a las relaciones internacionales de la región. En esta nueva etapa, Harfuch enfrentó un enemigo aún más esquivo, el poder oculto que protege a los cárteles desde las sombras. Cada paso que daba lo acercaba más a la verdad, pero también lo ponía en la mira de fuerzas y que no dudarían en eliminarlo. Esta es la continuación de una historia que mantiene a México al borde del asiento, una donde la valentía de un hombre desafía un sistema podrido. Tras el éxito de Tormenta de Acero, Harfuch sabía que el cártel, aunque herido, seguía vivo. Los documentos confiscados en Ecatepec eran solo la punta del iceberg. Entre los papeles, encontró registros de transacciones que vinculaban al cártel con una red de empresas de transporte que operaban en el centro del país. Estas no eran simples compañías, eran fachadas para mover droga y dinero a plena luz del día, camufladas como negocios legítimos. Harfuch, con su instinto afilado, decidió investigar más a fondo. Formó un equipo de analistas financieros, expertos en rastrear flujos de dinero, y juntos comenzaron a desentrañar una operación que conectaba puertos marítimos en Veracruz con almacenes en Querétaro y centros de distribución en Texas. La magnitud de la red era asombrosa. Millones de dólares circulaban cada mes disfrazados como pagos por servicios de logística. La investigación llevó a Harfuch a un hombre que resonaba en los círculos de poder, un empresario conocido como el patrón del asfalto, dueño de una flota de camiones que cruzaban la frontera norte sin levantar sospechas. Este hombre de apariencia intachable era una figura respetada en eventos de caridad y reuniones con gobernadores. Pero los datos no mentían. Sus empresas estaban en el corazón de la operación del cártel.
Arfof ordenó vigilancia discreta, sabiendo que un movimiento en falso alertaría a los cómplices del empresario. Durante semanas, sus agentes recopilaron pruebas, grabaciones de llamadas, imágenes de drones que captaban camiones descargando en almacenes clandestinos y testimonios de choferes que, bajo presión, confesaron haber transportado cargamentos ilícitos. Cada pieza del rompecabezas confirmaba que el patrón del asfalto no solo era un facilitador, sino un cerebro logístico del cártel. El siguiente paso fue delicado. Capturar a una figura como esta requería más que una redada. Necesitaba una operación que no dejara a cabos sueltos. Arfuch planeó un golpe simultáneo en 3 puntos. La mansión del empresario en San Miguel de Allende, una terminal de camiones en Querétaro y un puerto en Veracruz donde llegaban contenedores sospechosos. La operación, llamada Ruta Silenciada, involucró a 200 agentes federales, apoyo naval y un equipo de ciberseguridad para interceptar comunicaciones en tiempo real. La noche del operativo, las calles de San Miguel de Allende, normalmente tranquilas, se llenaron del rugido de vehículos blindados. En Veracruz, lanchas rápidas rodearon un carguero antes de que pudiera descargar, mientras, en Querétaro, los agentes irrumpieron en una terminal que parecía sacada de una película de acción, con contenedores apilados y guardias armados que no esperaban el ataque. La captura del patrón del asfalto fue un momento definitorio. En su mansión, los agentes encontraron no solo lujos exorbitantes, sino una bóveda con documentos que detallaban sobornos a funcionarios aduaneros y contratos falsos con empresas extranjeras. Pero lo más inquietante fue un disco duro encriptado que tomó semanas descifrar. Cuando lo lograron, Arfuch y su equipo descubrieron un mapa de rutas internacionales que conectaban al cártel con organizaciones en Centroamérica y Europa. México no era solo un punto de paso, era el epicentro de una red global que usaba el país como base para lavar dinero y distribuir droga a gran escala. Este hallazgo puso a Arfuch en una posición peligrosa. Exponer esta red significaba enfrentarse no solo a criminales, sino a gobiernos y corporaciones que se beneficiaban del statu quo. Mientras tanto, las calles de México comenzaban a sentir el impacto de las acciones de Arfuch. Las comunidades que vivían bajo el yugo del narco veían en él una esperanza, pero también un riesgo. Los cárteles debilitados respondían con violencia esporádica, incendios en mercados, amenazas a líderes comunitarios y ataques a convoyes policiales. Arfuch, consciente de que su cruzada estaba generando olas, decidió acercarse a la gente en un movimiento poco común. Visitó colonias marginadas en el Estado de México, donde habló con familias afectadas por la violencia. No era solo una estrategia de imagen. Arfuch quería entender el costo humano del narco, escuchar las historias de madres que habían perdido, hijos de jóvenes atrapados en el ciclo del crimen. Estas visitas, aunque riesgosas, reforzaron su convicción. La lucha no era solo contra los capos, sino contra las condiciones que les permitían prosperar. En paralelo, Arfuch enfrentó un nuevo desafío: la presión política. Los nombres en los documentos confiscados no eran solo de empresarios, incluían a figuras de alto perfil en el gobierno. Uno de ellos, un exgobernador de un estado del norte, había usado su influencia para proteger rutas de tráfico. Exponerlo podía desatar un escándalo nacional, pero también podía costarle a Arfuch aliados clave. Decidió actuar con cautela, filtrando información a periodistas de confianza para que la opinión pública comenzara a exigir respuestas. Los titulares no tardaron en aparecer. Corrupción al más alto nivel, el narco en las cúpulas del poder. La presión pública creció y con ella la protección de Arfuch, pues el pueblo mexicano comenzaba a verlo como un héroe, alguien que no se doblegaba ante las amenazas. La investigación tomó un giro inesperado cuando un agente encubierto, infiltrado en una célula aliada del cártel, reveló un plan para atentar contra Arfuch. El complot involucraba a un grupo de sicarios traídos desde Sinaloa, armados con rifles de alto calibre y granadas. La información llegó justo a tiempo. Arfuch, lejos de retroceder, usó el dato para tender una trampa en una operación nocturna en las afueras de Toluca. Sus fuerzas emboscaron a los sicarios antes de que pudieran actuar. El enfrentamiento fue breve pero intenso.
con disparos que iluminaron la noche y un saldo de 5 criminales detenidos y 2 agentes heridos. Harfuch, presente en el lugar, se ganó el respeto de sus hombres al liderar desde el frente, un recordatorio de que no era solo un estratega, sino un hombre dispuesto a arriesgar su vida. El disco duro descifrado abrió otras conexiones con un banco en las Islas Caimán que lavaba dinero para el cártel. Harfuch, trabajando con agencias internacionales, logró congelar cuentas por un valor de $300 millones, un golpe financiero que dejó al cártel tambaleándose. Pero cada victoria tenía un costo. Las amenazas contra Harfuch se multiplicaron y su familia, aunque protegida, vivía bajo un cerco de seguridad. En una carta anónima que llegó a su oficina, le advertí: para él tu sangre correrá como la de tu hermano. Harfuch, lejos de intimidarse, enmarcó la carta y la colgó en su despacho, un recordatorio constante de por qué luchaba. La operación Ruta Silenciada no solo desmanteló la red de transporte del cártel, sino que expuso un sistema de corrupción que alcanzaba a las aduanas mexicanas. Harfuch presionó por reformas en los puertos, exigiendo controles más estrictos y tecnología de punta para detectar cargamentos ilícitos. Su propuesta, aunque resistida por algunos sectores, ganó apoyo popular, especialmente en Veracruz, donde los ciudadanos estaban hartos de vivir bajo la sombra del crimen. En redes sociales, hashtags como Harfuch nos Ring comenzaron a viralizarse, convirtiendo su lucha en un movimiento ciudadano que exigía un México más seguro. Pero Harfuch sabía que la verdadera batalla estaba en cambiar la mentalidad del país. En una rara aparición pública, dio un discurso en una universidad de la Ciudad de México, donde habló no solo de su lucha contra el narco, sino de la necesidad de construir un futuro donde los jóvenes tuvieran alternativas al crimen. No basta con capturar criminales, dijo. Tenemos que darles a nuestros hijos un país donde puedan soñar. Sus palabras resonaron, especialmente entre los estudiantes, que lo ovacionaron de pie. Ese momento marcó un punto de inflexión. Harfuch ya no era solo un funcionario, era un símbolo de resistencia, un hombre que cargaba el peso de una nación sobre sus hombros. Con cada operación, Harfuch se acercaba más a desmantelar la red que había matado a su hermano, pero también se adentraba en un terreno donde las líneas entre el bien y el mal se difuminaban. Los documentos apuntaban a una conspiración que involucraba no solo a políticos mexicanos, sino a figuras internacionales que usaban a México como tablero de ajedrez. Harfuch, consciente de que su cruzada podía tener consecuencias globales, comenzó a trabajar en un informe clasificado, uno que planeaba presentar ante organismos internacionales. Este documento, conocido en círculos cerrados como el legajo de la verdad, prometía ser una bomba que cambiaría la percepción del crimen organizado en el mundo. Mientras tanto, en las calles, la gente comenzaba a organizarse. Las acciones de Harfuch inspiraron a comunidades a denunciar extorsiones y a exigir protección. En Michoacán, un grupo de agricultores formó una cooperativa para vigilar sus tierras, inspirados por las redadas de Harfuch. En Tijuana, estudiantes pintaron murales con su rostro, un homenaje a su valentía. Harfuch, aunque reacio a la fama, reconoció que este apoyo popular era su mayor arma. En una reunión con su equipo, les: no peleamos solos, peleamos por México, y México está con nosotros. Esa frase se convirtió en el lema no oficial de su cruzada, una que seguía creciendo a pesar de los riesgos. La historia de Harfuch está lejos de terminar. Cada día trae nuevos desafíos, nuevos nombres en la lista, nuevas batallas por librar, pero su determinación permanece intacta, impulsada por la memoria de su hermano y por un país que clama por justicia. Si esta historia te inspira, suscríbete al canal y comparte este video. La verdad necesita voces y juntos podemos asegurarnos de que la lucha de Harfuch no sea en vano.